Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Imaginad por un momento que despertáis una mañana y el mundo parece distinto. No hay tormenta, no hay eclipse, no hay ninguna señal evidente de catástrofe. Pero hay algo que no encaja. El sol está allá arriba, sí, pero su luz es débil, enfermiza, como si atravesara un velo invisible. El día ya no es claro. El cielo parece cubierto por una bruma permanente. Las semanas pasan, luego los meses. El sol sigue saliendo cada mañana, pero ya no calienta como antes. Los inviernos se vuelven más largos, las cosechas empiezan a fallar y en muchos lugares la gente empieza a preguntarse si el mundo, tal como lo conocían, está llegando a su fin. No es una escena de una novela apocalíptica ni es tampoco una profecía medieval. Es algo que realmente ocurrió. En el año 536 después de Cristo, crónicas de distintos lugares del mundo empezaron a registrar un fenómeno extraño. Historiadores bizantinos, cronistas europeos y documentos chinos hablan de lo mismo. Un sol que apenas brillaba, cielos apagados y un frío inusual que arruinaba las cosechas. Uno de esos testigos, el historiador Procopio de Cesarea, dejó escrito algo inquietante. El sol emitía su luz sin brillo, como la luna, durante todo el año. Durante siglos nadie supo explicar qué había ocurrido. Aquellas crónicas parecían exageraciones, supersticiones o metáforas religiosas. Pero en las últimas décadas, gracias a la ciencia moderna, hemos descubierto que los cronistas no estaban exagerando en absoluto. Algo extraordinario sucedió en aquel momento de la historia. Algo que oscureció el cielo durante meses, enfrió el planeta, provocó hambrunas en medio mundo y preparó el terreno para una de las pandemias más devastadoras de la humanidad. Hoy, algunos historiadores y climatólogos coinciden en una afirmación tan rotunda como inquietante. El año 536 pudo haber sido el peor año para estar vivo en toda la historia de la humanidad. Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a viajar a ese momento olvidado de la historia. Un tiempo en el que el sol perdió su fuerza, los campos dejaron de dar alimento y el mundo entró en una década de oscuridad. Porque a veces la historia no cambia por una guerra, ni por un rey, ni por una revolución. A veces cambia simplemente porque el cielo deja de ser el mismo. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, cuando uno mira hacia atrás en la historia, hay momentos que aparecen como grandes terremotos políticos. La caída de Roma, el nacimiento del Islam, las cruzadas, la peste negra, acontecimientos que cambian el rumbo de civilizaciones enteras. Pero el año 536 es distinto. No comienza con una guerra ni con la coronación de un emperador. Comienza con algo mucho más silencioso. El cielo cambia. Y lo sabemos porque, de forma sorprendente, distintos cronistas repartidos por medio mundo dejaron constancia de lo mismo. No se conocían entre ellos, no compartían cultura ni religión, pero todos, absolutamente todos, describieron un fenómeno similar. Un sol extraño, un cielo apagado y un clima que parecía haber perdido su equilibrio. Uno de los testimonios más conocidos procede del historiador bizantino Procopio de Cesarea, que vivía bajo el reinado del emperador Justiniano. Procopio describió algo que, leído hoy, resulta inquietante. Durante este año ocurrió un presagio terrible. El sol emitía su luz sin brillo, como la luna, y parecía constantemente eclipsado. No habla de un eclipse de unas horas, habla de un año entero en el que el sol parecía haber perdido su fuerza. Imaginémonos, ¿no?, por un momento lo que eso significaba para las personas de aquella época. Estamos hablando del 536 después de Cristo. En el siglo VI no existían telescopios, ni meteorología, ni conocimiento científico sobre volcanes o partículas en la atmósfera. Cuando el cielo cambiaba,
la única explicación posible era una señal divina. Para muchos, aquello solo podía significar una cosa: algo terrible estaba a punto de suceder. Y las crónicas no se limitaban al Imperio bizantino. En Italia, el político y escritor Casiodoro describió un fenómeno muy parecido. Sus cartas hablan de un sol débil, de estaciones alteradas y de cosechas que ya no crecían como antes. En uno de sus textos escribió lo siguiente: tenemos un invierno sin tormentas, una primavera sin suavidad y un verano sin calor. Es una frase simple, pero encierra una realidad devastadora. La agricultura del mundo antiguo dependía completamente del clima. No había fertilizantes industriales, ni reservas globales de alimentos, ni comercio internacional capaz de compensar una mala cosecha. Si el clima fallaba, fallaba todo. Y ojo, no era solo Europa. En crónicas chinas de la misma época aparecen relatos de nevadas en verano, heladas fuera de temporada y hambrunas que se extendían por regiones muy variadas. En Irlanda, los anales monásticos registran años de falta de pan, una forma sencilla y brutal de describir el hambre. Y cuando uno reúne todas estas piezas, Bizancio, Italia, China, Irlanda, aparece un patrón inquietante. No se trataba de un fenómeno local. El problema estaba afectando a gran parte del hemisferio norte. Durante meses, tal vez durante años, el cielo del planeta parecía cubierto por una especie de velo invisible. El sol seguía saliendo cada mañana, pero su luz ya no era la misma. Hoy sabemos que incluso una pequeña disminución en la radiación solar puede tener efectos enormes sobre el clima. Un descenso de apenas 1 o 2 grados en la temperatura media global puede alterar estaciones enteras, cambiar los ciclos agrícolas y provocar escasez de alimentos. Y eso es exactamente lo que empezó a ocurrir. Las cosechas fallaban. El frío llegaba cuando no debía. Y lentamente, casi sin que nadie lo comprendiera del todo, el mundo antiguo comenzaba a entrar en una crisis silenciosa. Porque cuando el sol pierde su fuerza, no solo cambia el cielo, cambia todo lo que depende de él. Y en el siglo VI, prácticamente todo dependía del sol. Pero lo más inquietante es que aquello no sería el final de la historia. En realidad, solo era el principio. Porque la oscuridad del año 536 iba a desencadenar una cadena de acontecimientos que marcarían el destino de imperios enteros y prepararían el terreno para una de las catástrofes sanitarias más devastadoras de la antigüedad. La historia apenas estaba empezando. Bueno, pues cuando el clima empieza a fallar, el cambio no siempre se nota de inmediato. No es como un terremoto o una guerra, donde el desastre aparece de golpe. Eso lo sabemos muy bien ahora. El clima actúa de otra manera. Primero incomoda, luego inquieta y finalmente destruye equilibrios que llevaban siglos, siglos, funcionando. Eso es exactamente lo que ocurrió después del año 536. Durante meses y muy probablemente años, el planeta vivió bajo un cielo extraño. Los científicos modernos creen que la temperatura media del hemisferio norte descendió entre 1,5 y 2,5 grados. Y sí, me vais a decir que puede parecer poco, pero es que las sociedades agrícolas del siglo VI, para ellas, eso era una diferencia enorme. En muchas regiones los inviernos se volvieron más largos y fríos. Las primaveras llegaban tarde, los veranos eran débiles, incapaces de madurar las cosechas. El trigo no crecía como debía. La cebada se perdía literalmente. Las reservas, las pocas que había o las que había, empezaban a escasear. Y cuando el alimento falta, las consecuencias se multiplican rápidamente, ojo. Las comunidades rurales, que dependían completamente de sus propios campos, fueron las primeras en sufrirlo. Los precios del grano subieron. El hambre se extendió por distintas regiones y comenzaron a aparecer los primeros desplazamientos de población. Claro, hay mucha demanda, hay menos oferta, los precios suben. Gente que abandonaba sus tierras buscando comida en otras partes, es lógico. Hoy sabemos que las crisis climáticas pueden provocar reacciones en cadena, hambre, migraciones, tensiones sociales, conflictos políticos,
Y aunque las fuentes del siglo VI no siempre son detalladas, muy detalladas, todo apunta a que algo parecido estaba ocurriendo. Las crónicas hablan de años difíciles, de estaciones extrañas, de escasez. Pero lo inquietante es que aquello no fue un episodio breve. Durante la década posterior al año 536, el clima, la década posterior, el clima siguió siendo inestable. Algunas investigaciones modernas a día de hoy sugieren que nuevas erupciones volcánicas pudieron agravar aún más el enfriamiento global, prolongando el problema durante varios años. Vamos a ver, para que nos entendamos, en otras palabras, el mundo antiguo no sufrió simplemente un año extraño. Sufrió una década, 10 años, de incertidumbre climática. Y mientras el planeta trataba de adaptarse a esa nueva realidad, las sociedades humanas empezaban a debilitarse. Los imperios dependían de impuestos agrícolas. Las ciudades dependían de los alimentos que llegaban del campo. Los ejércitos dependían de esos mismos recursos. Cuando la base agrícola falla, todo el sistema se vuelve frágil. Y ojo, 2000 años después no es muy diferente. No 2000 años, 2500 años después esto no va a ser muy diferente. Si falla la base, falla todo lo demás. Y fue precisamente en ese momento de fragilidad, cuando llegó el golpe definitivo. A que apenas unos años después de la gran oscuridad, una nueva amenaza apareció en el mundo mediterráneo. Una amenaza invisible. Una enfermedad que se extendía de puerto en puerto, siguiendo las rutas comerciales del Imperio Bizantino. Hoy le hemos puesto nombre y la conocemos como la peste de Justiniano. Y cuando llegó, encontró un mundo ya debilitado por el hambre, el frío y la incertidumbre. Un mundo y una situación perfectas para que una epidemia se convirtiera en una catástrofe. Bueno, y es que a veces la historia, y esto ya lo sabemos, parece tener un sentido del timing, del tiempo casi cruel. Cuando una sociedad está fuerte, organizada y con recursos, puede resistir crisis. Puede superar malas cosechas, guerras, enfermedades, pero cuando una civilización ya está debilitada, cualquier golpe adicional puede resultar devastador. Y eso, precisamente, es lo que ocurrió pocos años después del misterioso oscurecimiento del cielo. En el año 541 después de Cristo, una enfermedad comenzó a aparecer en distintos puertos del Mediterráneo oriental. Los barcos llegaban cargados de grano, telas y especias, pero también transportaban algo mucho más peligroso: ratas infestadas de pulgas portadoras de una bacteria mortal. Aquella bacteria era Yersinia pestis, el mismo microorganismo que siglos más tarde provocaría la famosa peste negra en Europa. Pero en ese momento nadie sabía nada de bacterias, ni de contagios, ni de pulgas. Lo único que la gente veía era que de repente personas aparentemente sanas empezaban a enfermar de forma brutal. Fiebre alta, delirio y unas terribles inflamaciones en los ganglios, lo que se llamaba bubones, ¿no? O se sigue llamando bubones, que daban nombre a la enfermedad, la peste bubónica. Desde los puertos del Mediterráneo, la epidemia se extendió rápidamente por el Imperio Bizantino. Las rutas comerciales, que durante siglos habían sido la base de la prosperidad imperial, se convirtieron ahora en las autopistas del contagio. Y en el año 542, la enfermedad llegó a la capital del imperio, Constantinopla. Lo que ocurrió allí fue descrito por el propio Procopio de Cesarea, ya nuestro amigo, ya hemos hablado de él. El mismo historiador que había hablado años antes, como digo, del sol apagado. Según su relato, la ciudad quedó paralizada. Las calles se llenaron de cadáveres. Las familias abandonaban a los enfermos por miedo al contagio. Los hospitales improvisados no daban abasto. Imaginaronlo, ¿no? Es que no sabían ni siquiera qué era. Procopio escribió que en el peor momento de la epidemia morían hasta, lo que voy a decir, 10.000 personas al día. Que sí, que puede que la cifra sea exagerada, que los cronistas antiguos a veces lo hacían, pero es que incluso las estimaciones más moderadas indican que la mortandad
fue gigantesca, hablan de números muy altos. Se calcula que la peste pudo acabar con entre 1/3 y la mitad de la población de algunas regiones. El propio emperador Justiniano enfermó. Que sí que sobrevivió, pero el impacto de la epidemia fue devastador para su imperio. Las ciudades perdieron población, la economía se debilitó y los ejércitos imperiales quedaron reducidos. Y lo más sorprendente es que aquella no fue una epidemia puntual. La peste de Justiniano regresó en oleadas durante más de 2 siglos, reapareciendo periódicamente en distintas regiones del Mediterráneo y Europa. 200 años. Muchos historiadores creen hoy que esta pandemia cambió profundamente el curso de la historia. Algunos incluso sugieren que debilitó, ¿no?, al Imperio Bizantino lo suficiente como para facilitar décadas más tarde la expansión de nuevas potencias en el Mediterráneo. No sería raro. Pero lo que hace esta historia especialmente inquietante es la coincidencia temporal. Primero, el cielo se oscurece. Luego llegan años de frío, malas cosechas y hambre. Y poco después aparece una pandemia devastadora. No sabemos hasta qué punto estos acontecimientos están conectados, ¿no? Pero sí sabemos algo importante. Las sociedades debilitadas por crisis climáticas suelen ser mucho más vulnerables a las pandemias. En otras palabras, el misterioso fenómeno que oscureció el cielo en el año 536 no solo cambió el clima, es que probablemente también ayudó a crear las condiciones perfectas para una catástrofe sanitaria. Y aún así, durante siglos, absolutamente nadie supo explicar qué había provocado aquel extraño episodio. El sol débil, el frío inesperado, los años de oscuridad, todo parecía un misterio perdido en las crónicas antiguas, hasta que la ciencia moderna, empezó a buscar respuestas en un lugar inesperado: el hielo. Durante generaciones, las crónicas del año 536 fueron poco más que curiosidades históricas. Los textos de Procopio, Casiodoro o los anales irlandeses se leían como relatos interesantes, pero bueno, difíciles de interpretar, ¿no?, casi como cuentos. Muchos historiadores pensaban que aquellos cronistas simplemente habían exagerado, ¿no?, como solía pasar. Otros creían que tal vez describían fenómenos locales, tormentas de polvo, nieblas prolongadas, quizá algún eclipse mal recordado. Pero es que había un problema. Las descripciones aparecían, como hemos dicho antes, en lugares muy distintos del mundo. Europa, el Mediterráneo oriental, China. Culturas que no tenían contacto directo entre sí hablaban de cielos apagados, veranos fríos y cosechas fallidas aproximadamente en la misma época. Es que eso no parecía una coincidencia. Aún así, durante siglos, nadie pudo encontrar una explicación convincente. Faltaban las herramientas, las que hoy tenemos, las herramientas científicas necesarias para reconstruir el clima del pasado. La historia del año 536 quedó entonces en una especie de limbo, demasiado consistente para ser un mito, pero demasiado extraña para comprenderla del todo. Y así, y así permaneció durante más de 1000 años. Muchos más. Hasta que a finales del siglo XX, los científicos comenzaron a investigar el pasado climático de la Tierra utilizando métodos completamente nuevos. Uno de los que serían, o de los que yo considero más fascinantes, consiste en estudiar los núcleos de hielo. En lugares como Groenlandia, nuestra querida Groenlandia, famosa ahora, o la Antártida, el cielo se acumula capa tras capa durante miles de años. Cada invierno deposita una nueva capa de nieve que con el tiempo queda atrapada bajo otras capas y se acaba convirtiendo en hielo compacto. Es como si el planeta llevara un archivo climático congelado, ¿vale?, para que nos entendamos. Cuando los científicos perforan estos glaciares y extraen cilindros de hielo, los llamados ice cores, núcleos de hielo, pueden analizar las partículas atrapadas en cada capa. No es magia, es así.
pueden analizar polvo, cenizas, gases volcánicos, todo lo que va quedando en cada capa, ¿no? Y cada capa, o cada una de esas capas, corresponde, ¿no?, aproximadamente a un año concreto. Esto no es magia, esto es ciencia. Y al estudiar esas muestras, los investigadores empezaron a encontrar algo sorprendente. En las capas, es que yo sé que parece magia, pero es que no lo es. En las capas correspondientes al año 536 apareció una señal muy clara: grandes cantidades de sulfatos volcánicos. Ese tipo de partículas suele aparecer cuando un volcán entra en erupción y lanza enormes cantidades de gases y cenizas a la atmósfera. Pero lo más inquietante es que no se trataba de una pequeña erupción local. Las concentraciones encontradas indicaban algo mucho mayor: una erupción volcánica gigantesca, lo suficiente o lo suficientemente potente como para lanzar toneladas de material a la estratosfera, donde las partículas pueden permanecer durante meses o incluso años. Cuando eso ocurre, la ceniza y los aerosoles reflejan parte de la luz solar hacia el espacio. El resultado es un fenómeno conocido como invierno volcánico. El planeta recibe menos energía del Sol, las temperaturas bajan y el clima puede alterarse durante años. Pero ojo que la historia se vuelve mucho más interesante, como hace siempre, ¿no? Porque al seguir analizando los núcleos de hielo, los científicos encontraron otra señal volcánica importante apenas unos años después. Unos 4 años después, alrededor del año 540. En otras palabras, es que el planeta no sufrió una sola gran erupción. Al menos sufrió dos explosiones volcánicas colosales separadas por apenas unos años, ambas capaces de afectar al clima global. Y de repente, las crónicas del siglo VI empezaban a tener sentido. El sol débil, el frío prolongado, las cosechas arruinadas, todo encajaba con un escenario que hoy conocemos bastante bien: una enorme nube de partículas volcánicas flotando en la atmósfera terrestre. Lo que los cronistas describieron como un sol enfermizo no era una metáfora religiosa. Era muy probablemente un planeta cubierto por la sombra de sus propios volcanes. Pero todavía quedaba una pregunta por responder. ¿Si realmente fueron erupciones volcánicas? ¿Dónde ocurrió exactamente aquella explosión capaz de oscurecer el cielo del mundo? Bueno, pues cuando los científicos empezaron a sospechar que el misterio del año 536 podía estar relacionado con volcanes, apareció inmediatamente una nueva pregunta: ¿qué volcán fue? Claro, porque no todas las erupciones volcánicas tienen el mismo impacto. La mayoría son eventos regionales, pueden destruir ciudades cercanas o cubrir una zona concreta de ceniza, pero rara vez afectan al clima de todo el planeta. Para que una erupción cambie el clima global tiene que ser algo extraordinario, una explosión capaz de lanzar millones de toneladas de material a la estratosfera, a más de 20 kilómetros de altura. Y a ver, eso no ocurre muy a menudo. A lo largo de la historia documentada solo conocemos unos pocos casos comparables a este, ¿no? Y vamos a hablar de uno de los que ya conocemos. Uno de los más famosos ocurrió en 1815, cuando el volcán Tambora, en Indonesia, entró en erupción. La explosión fue tan enorme que el año siguiente, en 1816, pasó a la historia como, y de esto ya hemos hablado en otros episodios, el año sin verano. En Europa y América del Norte, las temperaturas descendieron, las cosechas fracasaron y aparecieron hambrunas, incluso hubo nevadas en pleno verano. Pues bien, todo apunta a que lo ocurrido en el siglo VI fue algo parecido, pero probablemente aún más intenso. Las investigaciones actuales sugieren que la primera gran erupción pudo haber ocurrido en Islandia, una región volcánica muy activa situada justo en el Atlántico Norte. Una explosión en esa zona habría podido dispersar enormes cantidades de ceniza por la atmósfera de todo el hemisferio norte. Pero el enfriamiento no terminó ahí. Pocos años después, como decíamos antes, alrededor del 540, otra gran erupción, y esta posiblemente en Centroamérica o el sudeste asiático. Volvió a lanzar material volcánico a la atmósfera. A ver, el tema de las zonas.
por la concentración en el hielo, ¿no? de ese material, ¿no? Se puede más o menos saber. Bueno, como decía, eso, 2 erupciones gigantescas, ¿no? En un periodo de pocos años, 2 enormes nubes de partículas reflejando la luz del sol. El resultado fue una especie de efecto dominó climático que pudo prolongarse durante más de una década. Hoy sabemos que este tipo de fenómenos tiene consecuencias muy claras. La luz solar disminuye, las temperaturas bajan y las estaciones se alteran. Y en sociedades agrícolas como las del siglo VI, eso es una receta casi segura para la crisis. Los científicos también han podido reconstruir este periodo estudiando los anillos del crecimiento de los árboles. Algo parecido, ¿no? A lo del núcleo del hielo, pues en los árboles, que eso ya lo sabemos también. Cada año los árboles forman un nuevo anillo en su tronco. Y el grosor de ese anillo depende en gran parte de las condiciones climáticas. En muchos árboles antiguos, ¿no? de este hemisferio norte aparecen exactamente el mismo patrón. Anillos extremadamente finos a partir del año 536. Señales o señal de años fríos y difíciles para el crecimiento. A ver, es como si el planeta entero hubiera sufrido un largo invierno, ¿no? Así, poco a poco, estas piezas que tenemos del puzzle, de este puzzle histórico, empiezan a encajar. Las crónicas hablaban de un sol débil, los núcleos de hielo mostraban partículas volcánicas, los anillos de los árboles revelaban años fríos, y de repente, lo que durante siglos había parecido una leyenda medieval, se convierte en una explicación científica bastante clara. En el año 536, una o varias erupciones volcánicas colosales cubrieron la atmósfera del hemisferio norte con una nube de ceniza y aerosoles. Que el sol no desapareció, pero su luz quedó filtrada por un velo invisible que enfrió el planeta y alteró el clima durante años. Un fenómeno natural gigantesco. Uno de esos recordatorios de que por muy complejas que sean nuestras civilizaciones, seguimos viviendo en un planeta gobernado por fuerzas geológicas y climáticas que están muy por encima de nosotros. Y quizá esa sea la lección más inquietante de toda esta historia, porque el episodio del año 536 nos recuerda algo muy simple. La estabilidad del mundo en el que vivimos puede ser mucho más frágil de lo que imaginamos. Pero antes de terminar este viaje al pasado, conviene detenerse un momento en una pregunta final. Si el año 536 fue realmente uno de los peores momentos para estar vivo, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia época? Y sobre la relación siempre delicada entre la civilización humana y el planeta que la sostiene. Cuando los científicos empezaron a reconstruir lo ocurrido en el siglo VI, se dieron cuenta de algo interesante. La historia del año 536 tenía un eco mucho más reciente. Como decía antes, porque no es la única vez que un volcán ha cambiado el clima del planeta. Como ya sabéis, y si no lo sabéis deberíais visitar aquellos episodios, en 1815 el volcán Tambora en Indonesia explotó con una violencia extraordinaria. Fue una de las erupciones más potentes registradas en la historia moderna. La montaña literalmente perdió gran parte de su altura y la explosión se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia. Más de 2.000 kilómetros. La nube de ceniza se elevó tan alto que alcanzó la estratosfera. Durante meses, millones de toneladas de partículas quedaron suspendidas en la atmósfera. El resultado llegó al año siguiente. 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Y como decía, en Europa y América del Norte las temperaturas descendieron brutalmente, ¿no? Hubo heladas en junio, tormentas de nieve en julio y cosechas arruinadas en muchas regiones. Las crónicas hablan de campos destruidos, precios del grano disparados y comunidades enteras enfrentándose al hambre. Incluso la cultura dejó su huella en aquel extraño verano. Vamos a hacer un recordatorio, ¿no? En Suiza, un grupo de escritores atrapados por el mal tiempo pasó semanas encerrado en una casa junto al lago de Ginebra. Entre ellos estaba una joven llamada Mary Shelley, con la que hemos hablado, que durante aquellas noches oscuras empezó a escribir una historia inquietante sobre un científico que daba vida a un monstruo, premio para el que lo adivine. Aquella historia acabaría convirtiéndose en Frankenstein.
todo aquello ocurrió por culpa, ¿no?, de una sola erupción volcánica. Y sin embargo, cuando los científicos comparan el evento de Tambora con lo ocurrido en el siglo VI, descubren algo aún más sorprendente. El episodio del 536 probablemente fue peor. Primero porque las señales climáticas sugieren que el enfriamiento fue muy intenso, pero sobre todo porque no se trató de un evento único o aislado. Y es que hubo varias erupciones, como decíamos antes, importantes en pocos años, lo que prolongó el enfriamiento durante más de una década, ojo, o incluso más. En otras palabras, el mundo del siglo VI no sufrió un simple año sin verano. Vivió algo mucho más inquietante. Una década entera de cielos apagados, estaciones alteradas y cosechas inciertas. A ver, para nosotros que estamos acostumbrados a supermercados, transporte global, Amazon y reservas de alimentos, un mal año agrícola sería un problema serio, pero bueno, más o menos manejable. Para las sociedades del siglo VI era una amenaza existencial. El clima era el motor invisible que sostenía toda la civilización, y si ese motor fallaba, el sistema entero empezaba a tambalearse. Y es que básicamente eso es lo que ocurrió. Las malas cosechas trajeron hambre, el hambre debilitó a las poblaciones debilitadas se volvieron más vulnerables a enfermedades, y en medio de ese equilibrio roto apareció la peste. Mirado desde la distancia, el año 536 parece casi el comienzo de una reacción en cadena. Un pequeño cambio en la atmósfera que altera el clima, que desestabiliza sociedades, que abre puertas a pandemias y transformaciones históricas. Es un recordatorio fascinante y un poco inquietante de hasta qué punto la historia humana depende de factores que durante siglos ni siquiera supimos que existían. Pero bueno, antes de cerrar el episodio, conviene detenerse en una última idea. Porque si algo nos enseña la historia del año 536 es que las grandes crisis no siempre comienzan con un estruendo. A veces empiezan de forma mucho más silenciosa, con un sol que parece brillar un poco menos. Pues acabando ya. Cuando pensamos en los grandes momentos que transforman la historia, solemos imaginar nombres propios. Emperadores, conquistadores, revoluciones, guerras. Nos gusta pensar que el destino del mundo lo deciden las personas. Pero los episodios como el del año 536 nos obligan a mirar la historia desde otra perspectiva. Porque en aquel momento no hubo un rey tomando una decisión fatal, ni una batalla que lo cambiara todo. Lo que cambió el curso de la historia fue algo mucho más simple y mucho más poderoso. El cielo. Una erupción volcánica que en algún lugar remoto del planeta, posiblemente a miles de kilómetros de las grandes capitales del mundo antiguo, lanza una nube de partículas en la atmósfera. Durante meses, quizá años, esa nube filtró la luz del sol. El planeta se enfrió, las estaciones cambiaron, las cosechas empezaron a fallar, y a partir de ahí todo lo demás fue una reacción en cadena. El hambre debilitó a las poblaciones, las economías agrícolas comenzaron a tambalearse, los imperios perdieron estabilidad, y cuando llegó la peste, encontró un mundo ya frágil. Es una lección que la historia repite una y otra vez. Las civilizaciones humanas pueden parecer sólidas, monumentales, eternas, pero en realidad dependen de equilibrios muy delicados. Un cambio en el clima, una enfermedad, una serie de malas cosechas, y el sistema entero puede empezar a crujir. Lo curioso es que las personas del siglo VI nunca supieron realmente qué había ocurrido. Para aquellos, aquel sol débil y aquellos años de frío debieron de parecer señales incomprensibles, ¿no?, del destino, o quizá incluso castigos divinos, sería lo más normal. No tenían forma de saber que siglos más tarde científicos, ¿no?, perforarían los hielos de Groenlandia, estudiarían los anillos de árboles milenarios y reconstruirían la historia de aquellos cielos oscurecidos. Hoy sabemos que no fue magia ni profecía, fue geología. Fue el planeta recordándonos que la historia humana se escribe siempre sobre un escenario mucho más grande, la Tierra misma. Y quizá, esa sea la reflexión más inquietante de todas. Porque aunque nuestra tecnología haya avanzado enormemente desde el siglo VI, seguimos viviendo bajo ese mismo sol, en el mismo planeta, y dependiendo de los mismos equilibrios climáticos que sostuvieron
ojo, y pusieron en peligro a las civilizaciones del pasado. La diferencia es que ahora, por lo menos, entendemos mejor esos equilibrios. Pero ojo, entenderlos no significa que estemos completamente a salvo de ellos. Así que, la próxima vez que mires al cielo, o si lo estás haciendo ahora, en un día claro, con el sol brillando con toda su fuerza, calentándote la piel, quizá merezca la pena recordar que hubo un momento en la historia en que esa luz cambió. Y durante un tiempo, para millones de personas, el mundo pareció oscurecerse. Porque a veces, el peor año para estar vivo no comienza con una guerra. Comienza simplemente con un sol que deja de brillar como siempre.